En el vídeo de hoy veremos dos ideas muy prácticas y útiles. Os enseñaré a crear los patrones de estos pequeños monederos. Nos aventuraremos a realizar decoupage en el interior de polipiel y probaremos con otros materiales. Si os gusta la idea, acompañadme. ¡Comenzamos! Tengo ya preparadas y recortadas todas las piezas que utilizaremos en el tutorial de hoy y luego veremos los patrones. Este en concreto es una pieza de polipiel en color beige en la que he realizado decoupage con una servilleta en la parte interior. La textura final que obtenemos es fantástica, muy suave, y aunque se percibe parte del entramado interior de la polipiel, el efecto queda genial. Con este patrón crearemos bolsitos así chiquititos para guardar, por ejemplo, nuestros paquetes de Kleenex. Esta es la primera muestra que he realizado sobre polipiel normal para que os hagáis una idea de cómo van a quedar los productos restantes. Otro posible material que podemos utilizar es tela de corcho. Yo utilizaré restos que me sobraron de forrar una caja de frutas hace un tiempo con estampado tropical. Podemos utilizar cualquiera que tengamos. Este tejido es ideal porque no se deshilacha, ya que no tenemos que sobrehilar o remallar los bordes. También podríamos utilizar fieltro, por ejemplo, o cualquier tejido que se preste a estas condiciones. Para este modelo concreto de bolsito necesitaremos este patrón. Os dejo todas las medidas, es muy fácil de realizar. Lo podéis crear sobre un material rígido tipo cartón o, si no os queréis complicar la vida, en papel suficiente. La costura, esos agujeritos punteados que estáis viendo en los bordes, a 5 milímetros de este. A mí me ayudará para que la costura sea exacta y se vea más pulida, ya que lo haremos a mano. Para obtener la forma redondeada de la solapa podemos utilizar un plato, el borde de un tazón, cualquier objeto circular uniendo los dos puntos superiores. Lo siguiente que formaremos será una pequeña cartera, monedero. La pieza principal será esta. Disponéis de todas las medidas entre puntadas, marcadas en el lateral, la distancia a la que debemos poner nuestro cierre en ambos extremos, el ancho total, y para la forma de la solapa podemos hacer, como en el caso anterior, un semicírculo o bien redondear las esquinas y crear una mini solapa en el centro con una pequeña pestaña. Eso lo dejo a vuestra elección. En este monedero crearemos un pequeño bolsillo interior, por lo que necesitaremos una pieza con estas medidas y dos pestañas laterales. Tengo recortadas todas estas piezas en polipiel sintético y vamos a realizar el decoupage en la parte interior de la pieza principal, que después pasará a ser nuestra parte exterior. Para ello necesitaré una cola para decoupage especial para tejidos y el resultado de esta en concreto me ha parecido fantástico. El adhesivo agarre perfecto, el acabado al tacto sedoso, además de protector. Me ha gustado. En esta pieza el decoupage lo haré con un papel de arroz. Es más fácil de manipular que una servilleta, aunque los pasos más o menos son los mismos. Extenderé una capa generosa de este medium o cola especial para decoupage sobre tejidos por toda la superficie, llegando sobre todo muy bien a todos los bordes. Podría ir haciéndolo por partes, pero la superficie no es tan grande como para ello. Muy importante, como el diseño que estoy utilizando tiene un sentido, no es abstracto, he de tener en cuenta la dirección una vez monte el monedero para que el papel no me quede boca abajo. Eso tenedlo muy en cuenta. Y en este caso, aunque parezca incongruente, he de colocar el papel boca abajo. Presiono bien sobre la superficie. Coloco un plástico film protector por encima y ajusto eliminando burbujas y evitando pliegues. Recorto todo el exceso de papel. Para a continuación extender una nueva capa del mismo medium para decoupage por encima, generosa,
sin excedernos. Este gel es cremoso, lo que facilita bastante el proceso. Y una vez haya cubierto perfectamente toda la superficie, dejaré secar muy bien por completo antes de continuar con la manipulación. Así es como ha quedado la pieza definitiva. Me gusta muchísimo el tacto y acabado final. Los siguientes pasos son para montar este monedero con costura manual. Podemos marcar las puntadas o no, lo dejo a elección de cada cual. Yo me ayudaré de un trocito de corcho, una base almohadillada y un punzón para marcar los agujeritos de los laterales de cada una de las piezas, esos que venían marcados en nuestros patrones. Me ayudarán y me servirán de guía para saber por dónde he de pasar la aguja y el hilo. Y como todo maestrillo, pues también me equivoco. Realizo un primer montaje erróneo y no me voy a detener en él porque luego veremos cómo se monta de verdad este monedero. Soy consciente del error cuando voy a poner los cierres o corchetes, que será lo que veamos a continuación. Sobre la pieza principal o polipiel están marcadas las dos posiciones que van a ocupar los cierres. Para esta ocasión utilizaré unos corchetes o cierres plásticos en color negro con forma de estrella. La única dificultad es asegurarnos de colocar en el lado correcto tanto uno de los cierres como la base. Dependiendo de la máquina o sistema que siga cada cual, seguirá las instrucciones pertinentes. Es algo parecido a una crocodile, pero de botones y cierres. De momento solo coloco la pieza que está más en el interior del monedero. Vamos con el montaje definitivo. Coloco la pieza por lo que será la parte interior, con la polipiel vista. Ajusto la pieza intermedia o bolsillo interior en las costuras del medio, bien alineadas, y por encima cada uno de los laterales. Todo ello con las piezas y la polipiel hacia afuera, vista. Será luego la parte interior. Sujeto con pinzas, alineo bien todas las costuras y escogeré un tono de hilo en color marrón clarito, grisáceo, para realizar la costura. El hilo que estoy usando es gordito, como un hilo finito de crochet, y con una hebra será suficiente. En los restantes monederos utilizaré 3 hebras juntas de hilo de punto de cruz. No me voy a entretener en exceso en mostraros cómo realizar esta costura, es muy básica. Intentaré esconder todos los nudos entre piezas, que no se vean y no se estropeen con el uso o el paso del tiempo, y el recorrido es sencillo, ir pasando arriba y abajo nuestra aguja o hilo hasta el final de la costura, asegurarnos de rematar bien la última puntada y volver realizando la misma costura cubriendo los huecos que se han generado durante la primera pasada. Si nos aseguramos que la aguja no pinche en el medio del hilo previo o de salir en una posición inadecuada, la costura nos quedará prolija, una palabra que me encanta y que dicen mucho en Latinoamérica. Al llegar al final, sobre la hebra que hemos dejado más larga y sin cerrar, realizo un nudo normal. Me aseguro que la puntada quede escondida. Llevo las hebras finales por el interior hasta perderlas y corto alejado del nudo que acabamos de realizar.
El otro lateral exactamente mismo proceso. Y un poquito más de dificultad a la hora de coser o cerrar el bolsito con las dos costuras laterales que nos quedan pendientes. Pero nada insalvable, solo debemos manejarnos con algo menos de espacio para maniobrar. Y el montaje es encarando el interior de las dos piezas que vamos a coser. Como ya no tenemos el bolsillo interior entre medias, también va a ser más fácil de realizar esta costura. Con la pieza central montada, solo nos queda colocar el cierre. Marcamos la posición adecuada, colocamos el corchete, presionamos con la máquina y listo. Monedero terminado. Tiene la rigidez perfecta, blandito pero estable y un tacto que me encanta. Y el diseño al principio no creí que me fuera a gustar tanto como ha resultado finalmente. Coser los otros dos monederos muchísimo más fácil que el primero. También marcaré las puntadas con un buril y el patrón. Como os decía, hilo de punto de cruz, varias hebras para que sean más consistentes y tengan la fuerza suficiente para no romperse. Podemos hacer dos montajes diferentes, o con la costura interior, que podríamos incluso hacerla a máquina y después dar la vuelta a nuestro bolsito, y que como muestra realicé el bolsito que veíamos al principio de este vídeo. Pero me gusta más la idea de sobreponer las dos piezas y que la costura quede vista, como con el monedero anterior. Tiene un poquito más de dificultad porque la parte inferior del monederito quedan muy ajustadas al fondo y tenemos muy poquito margen de espacio y maniobra con la aguja, pero para mí merece la pena. En esta ocasión el material es más blandito y maleable que la polipiel, y como cierre utilizo un botón o corchete metálico. Siguiendo los mismos pasos, manteniendo la costura lateral vista, solapando ambos lados del tejido y utilizando el mismo tipo de hilo o hebra que en el primer monedero, realizo las costuras de la polipiel sobre la que habíamos hecho decoupage con una servilleta. Me aventuro en esta ocasión y el color del hilo verde. Y la pieza resultante más consistente que con la tela de corcho, pero misma utilidad e igual de eficiente. Volvemos a un cierre plástico, color rosa vintage, redondo en lugar de formato estrella, y pasamos a ver todas estas piezas en detalle.
Yo las utilizo como regalo, básicamente, y para uso personal y propio, como portaclines o pañuelos de papel. Caben los dos formatos del mercado. En compacto, sobra un poquito en los laterales de nuestras pequeñas bolsitas, o estándar. ¿La carterita o monedero? Para monedas evidentemente no, las perderíamos en el interior de nuestro bolso por los laterales, ya que no están cerrados, pero perfectamente podemos llevar las tarjetas, alguna documentación, billetes utilizando el bolsillo interior o algunos objetos de aseo personal, por ejemplo, que queden protegidos en el interior de nuestro bolso y no a la vista. ¿Qué os parece la idea? Espero que os haya gustado y entretenido. Me podéis dejar en comentarios para qué utilizaríais vosotros esta pequeña cartera, monedero o bolsitos. Y nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!